¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, una nueva etapa vamos a abrir hoy, en el sentido de que Marisa González, la tenemos acá con nosotros, muchas gracias Marisa por estar con nosotros un ratito, directora del fútbol femenino. Explícanos un poquito para empezar a conversar. Sí, soy de México, comencé en la Noria FC como directora técnica, que es la realidad lo que me encanta más, me encanta la cancha, pero comencé a generar este programa femenino que se empezó a volver bastante exitoso, con chicas jugando mundiales y profesional, que es cuando me llama el Puebla. Femenil estoy en una temporada y ahora estoy en el FC Dallas en la MLS viendo la dirección de sus equipos femeninos que bien no son profesionales, pero requieren un poquito la misma gestión. Ahora, ¿qué hace el directivo? Vale. Hablar con agentes, con entrenadores, hacer las fichas, prácticamente llevar el día a día del equipo, los fichajes, analizar jugadores. La verdad es que, a ver, lo diferente es pues que es femenino y que se manejan unos presupuestos completamente distintos. Eso está claro, porque si bien es cierto, el fútbol es fútbol, hombres, mujeres, yo creo que siempre tener gente con experiencia y que le dé al fútbol femenino principalmente. Es diferente porque aquí es un mundo, tú lo dijiste, los que somos de Latinoamérica y realmente todo el mundo no comprendemos la magnitud que puede ser. Aquí el promedio de jugadoras que tengo está entre las 2.500 y 3.500 jugadoras. Son 6 o 10 equipos en una categoría de 2015, o sea, es un mundo completo, ¿no? 50 entrenadores, lo cual en un fútbol femenino en México, por ejemplo, nunca se ve. O sea, es más, estás jalando niñas es 2015, pero 2015, 14, 13, 12, y que la buenísima, si eres del 20, pero la sabes mover, pues entras en este equipo también y hacemos esas, y aquí es enorme. ¿Cómo lo tomo? La verdad es que feliz. El fútbol femenino aquí es potencia, es la realidad. Ujú. Entonces, aprendiendo mucho el cómo se maneja, sobre todo fuera de cancha, y también tratando de llevar otras metodologías dentro de cancha. Quizá un fútbol claramente muy, muy directo, que es lo que buscamos. Aquí se busca muy directo, muy físico, pero meter ese también, ese poquito de calle, ese poquito uno a uno, eso que tiene todos los demás países que llevamos jugando toda la vida, ¿no? ¿A vos qué te parece que le está faltando al fútbol femenino para asemejarse de un momento, en momentos al masculino? Es decir, acá en Estados Unidos, cada vez que yo veo un partido y eso, la gente va. En Sí. España está teniendo furor el fútbol femenino. ¿Por qué no llega todavía a cuajar, a ser también tan... Bueno, en los mundiales que se juegan también son Sí, importantes y sí, va sí, sí. muchísima gente. ¿Qué le falta a nuestros países para dar ese golpe? Pues fíjate que creo que uno es inversión ya al máximo nivel. Creo que la Liga MX femenil lo está haciendo muy bien. Se está potencializando rápidamente en todas las mejores ligas. Claramente inversión. Si no inviertes, no puedes exigir mucho, ¿no? Si no tienes dinero para jugadoras de mucha calidad, pues bueno, lo que vas a ver es lo que recibes, ¿no? Mucho más visualización a nivel medios. En promedio creo que estamos en un 3 a 5% de un 100% de lo que se puede hablar de deporte en general femenino. El deporte femenino está entre 3 a 5%, que es bajísimo. Y muchas veces no se habla de los logros deportivos, sino se habla de otros miles de cosas. Pero también, por ejemplo, enfocado más al fútbol, para mí es cambiar la cultura y que empiecen a entrenar desde pequeñas. Sí, La no. realidad es que técnicamente no vas a poder asemejarte nunca a un hombre que comenzó a entrenar a los 3 años cuando tú comenzaste a entrenar a los 10 o a los 11. Ujú. Llevas 7, 8 años de pues un atraso de entrenamiento que no tiene nada que ver con tu capacidad, es simplemente te presentaron el fútbol muy tarde en tu vida. ¿Cómo se trabaja en los equipos en el desarrollo de estas jugadoras para que no es que lleguen más pronto al primer equipo, sino para que lleguen, pero ya lleguen sabiendo lo que tienen que hacer? Pues mira, al final cómo se trabaja. Es una metodología que lo que buscas es pues tener un modelo de juego, ¿no? Que asemeje. Ahora, los equipos profesionales, el problema es que si cambias de entrenador, te cambia tu modelo de juego. Entonces, no puedes cambiar todas las fuerzas básicas o toda la academia porque es una locura. Entonces, buscas, pues, tus perfiles de cada posición. Entonces, eso va un poquito en tu trabajo del día a día, pero también va en el scouting, ¿no?
si escauteo una jugadora o un jugador, tiene que tener ciertas características que van de la mano hacia lo que quiero jugar. Entonces, tienes unas pues, direcciones deportivas que están analizando constantemente hacia dónde vamos a ir. Entonces, también este proceso de ir a un equipo al otro es mucho más simple porque se enseñan los mismos conceptos, se tiene un modelo de juego y se juega muy parecido, que es lo que buscas. Habrá temas que no, habrá entrenadores y lo ves diferente. Tú ves, sabes, podemos jugar un 4-3-3 de 10 maneras distintas, ¿no? Claro. De ahí depende del entrenador, pero sí hay ciertas bases, ciertos perfiles de jugador y ciertos modelos de trabajo de hacia dónde quieres ir. Entonces, cuando llegan al primer equipo, se debe asemejar ese juego a lo que estuvieron viendo toda la vida. Tenemos una metodología y trabajamos mucho, o estamos intentando trabajar porque es un proceso en este tema de educación de los entrenadores, que es que tengan muy claros los principios de juego que tiene el club, ¿no? Y cómo se manejan en las 4 fases, qué es lo que buscamos, qué perfiles de jugadores y buscamos que eso se haga. Ahora, en un club muy grande es mucho más complicado de repente estar ahí, entonces tenemos reuniones, estamos mandando información seguida, la idea es, vas a ver entrenamientos, vas a ver partidos para que no solamente dentro de cancha, pero la experiencia de cada jugador afuera de cancha sea muy positiva y sea similar, porque la realidad es que no todas van a llegar a un primer equipo profesional, entonces que la experiencia de esta niña de 2009 sea la misma que está teniendo la 2009 en otro equipo o una 2011, 12 o 13. Los criterios que ustedes utilizan para encontrar esa gran jugadora o la jugadora que te puedan formar un equipo, ¿qué es lo que más valoran? Depende de la edad, pero para mí, toma de decisión, percepción del juego, y para mí es básico. Puede ser muy técnica, pero esta toma de decisión a velocidades muy rápidas, ¿no? Y esta percepción y que puedes escanear y que sepas qué está pasando, que para mí es la diferencia entre un excelente jugador y el promedio. Aquí buscamos, en Estados Unidos va a ser mucho el atleticismo, buscamos atletas también y la técnica. Se trabaja mucho la técnica y se busca gente que sea atleta. Ahora, ¿cómo ahora ya hayas cruzado para este lado, como se dice, cómo está estructurado el fútbol formativo del FC Dallas? Okay. Para los jóvenes, claro, para los jóvenes jugadores. Claro, pues mira, tenemos prácticamente el club se divide en 3. Nuestros equipos de juniors, que son sub 7 a sub 11, más o menos. De ahí nos vamos a Select, que se divide en 2. Los equipos Select o los equipos de ECNL, que ECNL es la liga más fuerte en Estados Unidos a nivel no profesional. De ahí entonces se determina en qué equipo va cada jugadora. Te digo, en una categoría sub 19 o sub 18 tenemos 5 equipos. Entonces, y así es una primera, segunda, tercera, cuarta división. Entonces, algunos juegan esta liga que se llama ECNL y los demás pueden jugar youth, pueden jugar distintas ligas que están dentro de Estados Unidos, que es enorme la cantidad de ligas que hay. Vamos haciendo un poquito el grupo completo, cuáles son sus objetivos, pero también trabajamos individualmente con cada una de ellas. Entonces, que va un poquito ahí lo integral. Hay jugadoras 2009 que ya no tienen que estar en 2009 y que han subido igual a jugar a 2008. ¿Por qué? Porque su nivel lo permite, porque físicamente lo necesitan. Aquí la ventaja que tenemos es que al haber tantos equipos, puedes realmente determinar en qué equipo va cada jugadora y explicarle el por qué, porque no es que, a ver, si pasas de este a este no es porque seas mala, es porque quizá no te ha llegado la pubertad y entonces físicamente todavía no puedes competir. Entonces te voy a bajar un poco hasta que ya llegues a ese nivel o vas a tener más tiempo de juego, lo cual te va a ayudar como jugadora en lugar de estar en la banca aquí. También permitimos que haya jugadoras que puedan estar entrenando en 2 equipos, tienen su equipo principal, pero pueden agarrar 1 o 2 sesiones con alguien más para que puedan estar entrenando más o que puedan estar rosteadas o que puedan jugar en 2 equipos. Un double roster le dicen aquí, que es juego con las dos, soy 2011, juego con las 2010, pero también juego con mi equipo a veces y dobleteo un poquito esa calidad de juego. Y a nivel juniors, pues es el enfoque, ¿no? Nuestro enfoque, que aunque parece contrario, pues no es ganar, es desarrollar. Entonces, desarrollar, porque mucha gente, y sobre todo generalmente son los papás, es que no hemos ganado y, oye, pero es que tu hijo tiene 8 años, o sea, es que no pasa nada. O sea, pero ya le pega el balón, ya está entendiendo los conceptos, es un poquito, a los papás siempre les digo, es que es un maratón, no es un sprint. Entonces, este desarrollo de jugadores es muy largo. Entonces, va un poquito ese tema de decir, oye, que entrenen estos conceptos, tenemos muy establecidos qué conceptos tienes que tener a cada edad, o en este ciclo de edades, pues esto es lo que ya tendrías que saber, y vamos moviendo, pero trabajamos en grupo, pero también tenemos planes individuales para los jugadores, y los entrenadores tienen que tener estos planes individuales con cada jugador. Hablando de los padres,
Era otra de las preguntas que te iba a hacer. ¿Cómo hacen para que la ansiedad de los padres no hagan que la jugadora se sienta tan presionada? Porque no, a lo mejor ellas quieren divertir, pero el padre o la madre Quiere ganar. quieren ganar, quieren que sea la mejor. ¿Cómo hacen ustedes para calmar a las fieras de afuera? Uf, ese es el trabajo más difícil. Creo que ese es el que Sí, sí, tenemos sí. más trabajo, porque tú lo dijiste, sobre todo en Estados Unidos, que veo la diferencia, aquí los papás realmente quieren ganar. Para mí es mucha comunicación y la comunicación empieza del entrenador hacia ellos y del club hacia el entrenador y hacia ellos, de cuáles son realmente los objetivos, qué es lo que buscamos y sobre todo el por qué, porque la realidad es que pues en América Latina quizá muchos de los padres, y es la realidad, saben de fútbol o por lo menos lo han Claro, jugado, aquí no. claro, Entonces, es ayudarles a entender cuál es el proceso, cómo es el mundo del fútbol, pero comunicación completa. Generalmente tenemos que tener una o dos reuniones o tres por temporada con los padres a nivel grupo y a nivel individual, donde te digo, es esa análisis de cada jugador, se sientan con los padres y lo tienen que hablar y mira, tu hija no le pegaba, pero es que no llegaba ni un metro su pase. Ya claro. llega a 3, este es su desarrollo y en 3 meses o 4 esperamos que tenga esto. Esta comunicación constante para que los papás entiendan y digo, y varía mucho de entrenador. Hay normas, hay entrenadores que les van a pedir que en 24 horas después del juego no les escriban. Claro, claro. Porque pues, estás calientito tú, estoy calientito yo y las cosas van a salir fatal. Entonces, vamos a analizar las cosas, te doy 24 horas, me das 24 horas y platicamos. Pero es que es un tema, ese es el tema más complicado, ese manejo de todo lo demás. Claro, de la cancha para afuera. Claro, y se confunde entre los técnicos que tienen, lo que tienen que hacer en la cancha y después lo que le dicen los padres. Sí, no, a ver, para los padres todos los hijos son el siguiente Messi o todos. Sí, 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 Entonces, sí. fuiste la mejor. ¿Verdad? El mayor problema es que he visto es el tiempo de juego que tenga mi hijo o mi hija. Claro, Es que no ha jugado, no juega, jugó medio tiempo nada más y merece. Y entonces claro, creo que como entrenador, si tienes unas bases de decir, oye, sobre todo, depende de la edad, una sub-17 sería, oye, es que tácticamente lo que yo buscaba era esto. Tengo seis centrales, tu hija es la quinta, no había necesidad, que ya tiene que sabes, esperar. Pero tiene claro, que cuando vos esperar. le decís, tiene que esperar el momento que o la otra se lesione o la expulsen, ahí va a tener la oportunidad, se pone muy nervioso. Pero Sí, bueno, sí, sí. Categorías inferiores es que todos juegan. claro, Todos claro, tienen que tener por lo menos el 50%. Y entonces esa es la mayor pelea. Es que mi hijo no juega, no lo metió el entrenador, lo metió 10 minutos. Entonces, claro, el entrenador, que la primera línea sería con el entrenador y que el entrenador le explique en términos futbolísticos por qué, porque siempre hay una razón. Entonces, creo que si llegas con la lógica, con los padres, lo entienden ujú, y sí sabes qué hacer. Pero claro. sí, es complicado. Los papás Es son lo más más, complicado a veces. debe ser más complicado los padres que hacer un gol. Sí. O atender Bueno, a los. depende. Si eres tú, no. No, Si pero hay soy yo, padres que sí. son más. ¿Qué tipo de formación integral, aparte de lo que le enseña ahí del desarrollo a las chicas, en educación, en el bienestar emocional, en la nutrición? ¿Cómo haces ese integral? Pues intentas meter todos estos temas de que el entrenador hable de la nutrición o que el entrenador hable de esto. Sí contamos, por ejemplo, con servicios médicos ciertos días en los entrenamientos para que puedan ir y recibir terapia. Por ejemplo, para mí, y en México lo hacía también mucho más como entrenadora que como directiva, porque estoy en cancha, era el, oye, entiende que no estás aquí nada más para jugar. Para ser atleta tienes que pensar, dormir, Sí, sí, sí. hablar Correr como con la atleta. pelotita bajo el brazo. Sí, 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 sí. O sea, yo les decía, es que levántense y pónganla en el piso y patenla todo el día, caminen con la pelota, Bueno, pero les decía, a ver, ¿qué comes? O sea, ¿qué comes? Les decía, si te decides y quieres, en México serían unos chilaquiles contra tu plato de fruta y tu huevo, bueno, pues vas tomando decisiones en contra de, y que no está mal que te los comas, porque también a las niñas siempre les decía, no está mal. claro, no, Está no, bien que también seguro. un día te comas una pizza completa, Sí, sí, porque sí. pasa, es parte de, y un día no vas a dormir bien y Seguro. pasa, o sea, es parte de la vida. Pero la idea es que en tu constancia, el 80% estés haciéndolo bien, Mm, entonces que comas bien, que comas sano, pero que entiendas que es para que tú estés bien, que puedas dormir bien. Entonces se van metiendo todos estos temas, el tema psicológico también, el manejo de presión, porque al final, a ver, tú has jugado mundiales, me imagino que es altísima la presión, pero para ese chico de 4 años que va a jugar contra el rival, la presión es parecida. O sea, claro, no sé. el niño no duerme. No piensa en otra cosa de lo que puede pasar el día, cuando se está durmiendo el día siguiente. Sí, claro. Es más, hay unos que yo he sabido que duermen hasta con los botines. Sí, sí, O sea, de verdad es,
o sea, llega la mamá y dice, es que durmió con los botines puestos. Y yo, pues sí, va a Eh, tener las patas así todas, esa, esa es la pero ilusión que no le podemos quitar a los chicos. Y por no, eso a mí me parece tan raro que, te lo digo por lo que veo, la presión que ejercen a los 6, no a los 4 o 5, pero los 4 o 5 son chiquitines, se divierten y juegan, que me parece muy... A los 8 9 años ya lo están sí, exprimiendo al pibe. Vos tenés que hacer esto, los padres. Claro, llega un momento en que el chico dice, no quiero jugar más, ya me cansé. se Y quema, lo dejan, claro. por desgracia. Claro, se Pero quema. Y en niñas es mayor, en mujeres está, no sé si es un 60% más que en hombres que dejan el deporte a los 12 años. claro, porque se cansan de la exigencia, a lo mejor lo hacen por los padres, que lo ven con tanta ilusión a los padres, que dicen, bueno, voy, juego un ratito, si me ponen bien y si no me ponen tan bien, pero claro, el problema es del entrenador. Ella no quiere jugar por ella, sino que tiene que jugar por los Total. padres. No, y además, tú lo dijiste, a ver, el fútbol es divertido, al nivel que sea, lo tienes que disfrutar. O sea, al nivel profesional lo tienes que disfrutar. Los profesionales están riendo, disfrutan pegarle a la pelota. Mm, El niño también. O sea, y digo, lo dice mi padre siempre, es un juego. El niño quiere venir o sea, decidió jugar eso porque es muy divertido. No claro. se los podemos quitar. Entonces, Y ellos no piensan en el resultado. Algunos sí, por los padres, pero el chiquito eh, allí quiere jugar, divertirse, pasar un lindo rato agradable, con gente alrededor, porque siempre los padres van a estar alrededor de la cancha. Eso es lo que les gusta. Después, si ganan o pierden, van a seguir existiendo ellos sin problema. y no se van a acordar, o sea, a mi edad no te vas a acordar si en tu partido de 7 años, al menos que sea Iker Casillas, que se acuerda de todo, Eso sí. aparentemente, nadie se va a acordar, o sea, nadie, entonces les digo, no le puedes quitar pues, lo más bonito del fútbol, que es un juego. Es O la sea, ilusión de ellos. al final es un juego, y a cualquier nivel es un juego, o sea, ya van entrando otras cosas mientras vas creciendo, pero ¿No? la esencia del fútbol es un juego y es un juego precioso. Cómo se equilibra el desarrollo técnico, táctico, con lo físico y mental. Sí, y es complicado, sobre todo también, y te lo digo así, y esto a nivel psicológico también, la psicología de las mujeres es distinta a la de hombre en cuanto somos más de grupo y que todo sea justo, pero ¿cómo se hace? Pues para mí, uno, como entrenador, es siendo honesto, dejando las cosas así, mira, estás haciendo esto bien, esto te falta, vamos a trabajar esto, teniendo estos, pues, exámenes o evaluaciones individuales con cada jugador, ¿no? Estas juntas donde digas, oye, te veo así, eres un crack, pero también creo que en este manejo de grupo es el entender la importancia de cada persona dentro del grupo y dentro del equipo, porque ninguno va a ser igual, pero todos suman algo. Entonces creo que si ese mensaje es continuo durante el entrenamiento, el equipo lo entiende. Oye, es que ella es más rápida que yo, pero es que yo le pego, ya sabes, al balón, que yo tengo un toque mucho mejor. Entonces entender que cada quien tiene características distintas. Ahora, ¿cómo se maneja esto? Eh, para mí también es dentro del grupo, y lo he dicho sobre todo en el desarrollo, es yo solamente tengo 1 hora, 2 horas para trabajar lo que el grupo necesita. Entonces es también tomarte el tiempo de analizar y ayudarle a las chicas o a los chicos en, oye, esto es lo que tienes que trabajar por tu cuenta, porque te falta a ti un poco de técnica, no usas la pierna inhábil, no la usas nunca, trabaja esto en casa. ¿Por qué? Porque mis 2 horas yo no me puedo sentar contigo a hacerlo, no puedo, tengo un grupo completo. Pero Claro. si tú haces esto, vas a empezar a mejorar estas 2 o 3 temas que puedes mejorar. Entonces, para mí, de nuevo, este tema individualizado de jugador en el desarrollo es bien importante, donde entiendas dónde está cada una de ellas y dónde están dentro del grupo, dónde me encuentro dentro del grupo, y que les ayudes a saber qué tienen que mejorar. Y ellas lo saben, porque al final les dices, ¿qué crees que tienes que mejorar? Te lo van a decir, lo sabe Seguro. perfectamente. Entonces tú le ayudas a generar un plan, y que ellas entiendan que también lo que hacen, y yo siempre se los digo, a ver, conmigo estás 2 horas al día, solamente. Las otras 22 horas realmente determinan si llegas o no a ser profesional. Las que no estás conmigo. Las que Claro. yo estás conmigo, yo te tengo checadita y sé qué estás haciendo. Pero las otras 22 y tus decisiones es lo que determina hacia dónde quieres llegar. Una beca, ser profesional, quieres algo más, eso es lo que realmente va a determinar. Entonces, ayudarles a que también entiendan que no solamente es las 2 horas dentro de la cancha, que es 24 horas el estar trabajando todo lo que tienes que trabajar. Si es mental, llevarlas, yo siempre digo, llevarlas con un profesional, yo no me voy a poner de psicóloga porque no lo soy, pero orientarles, sobre todo cuando no es profesional, oye, esta es la persona, creo que puedes hablar, técnica, esto es lo que puedes hacer, mira, yo esto sí te ayudo, la táctica te la vamos a explicar, nos sentamos tú y yo, el tema físico, mira, te vamos a poner, o este es un preparador físico y ponte a trabajar esto extra, para que cada quien esté un poquito
o mucho más igualado el nivel en el equipo. En un club, ¿cuándo termina? Es que yo creo que nunca termina la formación, pero si me hablas así de una fecha, para mí 16, 17 años, pero vas a seguir formando y vas a seguir formando hasta que estén en profesional. Sobre todo si aparte son chicos de 16, 17, 18 años que ya brincan a un primer equipo, la realidad es que pues siguen necesitando formación, porque siguen siendo unos chicos. Y hablando de edades, y hablando de jugadores, llega un momento que no todas se pueden quedar. ¿Qué es lo más difícil decirle a ella? Porque los padres me imagino que no se van a querer dar cuenta de que la nena no, o la jugadora no está para jugar al fútbol, a lo mejor puede jugar al tenis o al hockey, yo que sé, a lo que quiera, cualquier deporte, pero no al fútbol. ¿Cómo hacen ustedes para hacerle entender de que... Nosotros dentro del club no tendríamos porque tenemos casi 5 o 6 equipos por categoría. Entonces, oye, no estás para el primero, pero estás para el tercero. Claro. Ahora, lo dificilísimo es cómo le dices a una niña que estaba en el primero que ya no está en el primero, porque ya no le da. Sí, sí, O sea, sí, sí. No que llega. ahora tiene que estar en el tercero. Esa es la conversación bien difícil y generalmente muchos dicen, bueno, pues no. Habrá quien lo entienda, habrá quien no, pero generalmente lo difícil es que estés en el primero, que seas esta niña que se desarrolló antes, de 11, 12, 13 años, pero que a los 15, 16 pues es que todo el mundo te alcanzó y te rebasó. Que ya en lugar de ser la titular capitana, ya no estás para ese equipo y llegaron 3 nuevas. Esa es la conversión muy difícil. Creo que con honestidad, es decir, mira, en este momento, porque también no es para siempre, quizá la niña en 2 años despunta. Entonces, oye, en este momento creo que mi recomendación como club sería que tú estés en este equipo, porque vas a tener pues más juego, más minutos. Puedes seguir seguramente entrenando conmigo, quizá una vez a la semana, porque buscamos también Sí, 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 que que esa no línea muy abandonen delgada, entonces. Sí, y sí, sí. línea muy delgada entre tampoco que no necesite el psicólogo mañana, Sí, porque no, pues, claro, claro. entonces, oye, vamos a buscar maneras, pero creo que es por esto. Yo te recomiendo que puedas hacer esto es mi recomendación como club, tú decidirás, ¿no? Porque, pero dificilísimo creo que cuando vas creciendo y también, no creo que ni te tienen que decir, creo que te das cuenta que no estás para un primer equipo y que no vas a llegar, o sea, ahí es cuando necesitas mucho apoyo del club y de tus padres y de la gente, que es darte cuenta de, oye, pues mejor me pongo a estudiar. En el trabajo que tenés vos, me parece que es muy complicado. Es decir, bueno, esto es lo gratificante y esto lo más difícil. Porque en el fútbol formativo hay de todas las edades y tenés que tener una visión espectacular de todo, de todas las edades. ¿Cuál es lo más gratificante y cuál es lo más difícil para vos? ¿Qué es lo más gratificante? Para mí, ver las niñas jugar es lo más gratificante. Porque aparte todo lo que hago tiene que ser y las decisiones que tomo para ellas, pensando en ellas y ya. ¿Qué es lo más difícil? Este manejo de padres de familia y entrenadores y todo lo demás, y que todos entiendan qué es lo importante. O sea, que todos entiendan que ganar a los 7 años es que no es lo más importante de la vida, que entiendan que hay un desarrollo. Eso es quizá lo más complicado, pero lo más gratificante es eso cuando llegas, y digo, sobre todo en cancha, y una niña se acuerda de algo que le dijiste hace 10 años, o te dice que cambió su vida, o que llegó siendo otra persona y que ahora tiene becas y nunca lo había pensado. La verdad es que para mí eso es lo más gratificante que puede haber, que dejes algo en el mundo. Es bravo. Hablar de los padres, hablar de qué es lo más lindo o lo que es más feo, yo creo que es la risa. La risa, el ver a las chicas hablar entre ellas. Siempre, viste, hay una que está un escalón más arriba que los otros y a esa hay que frenarla. Pero normalmente yo creo, sinceramente, puede haber menos problemas en el femenil que en el masculino. Sí, yo creo lo Creo, mismo. creo, no lo sé. Yo creo lo mismo, si se mantiene, tiene que dar el paso el femenino a seguir creciendo, pero aparte con gente que sabe de femenino, Claro. porque muchas veces es la puerta de aquel que no llegó en varonil a nada y que entonces lo mandan para acá, pero que no está involucrado. Pero a mí se me hace precioso. Creo que todavía en muchas cosas es mucho más por el juego, por el querer jugar. Digo, lo han dicho, no se tiran tanto, luchan más por el balón. Son más sinceras. Es mucho más sincero. Más sinceras. Y trabajan mucho más. Yo no he tenido la suerte de poder ver o estar al medio de las chicas que juegan. Hay grupos también en esas edades ya. Hay grupitos como Sí, Camarilla. sí hay grupitos y es complicado y ya me dijo no sé qué, porque somos más así, es la realidad. Sí, Entonces, sí, el sí. manejo de grupo es completamente distinto, pero sí hay grupitos, entonces creo que se vuelve hasta más complicado muchas veces que el varonil, porque la realidad somos más complicadas. El entrenador ahí va mucho y el hacer mucho trabajo de esa cohesión de grupo fuera de, Ajá. tú lo sabes, en el varonil es el clásico asado, siempre hay un asado,
Sí, la la comida. salida, la alberca, la comida, aquí es igual. Oye, en casa de los padres vamos a ir. En nuestros equipos mayores, por ejemplo, aquí que son los de ECNL, la liga más alta, viajan mucho porque tienen que viajar casi cada 2 semanas o 3 semanas. Entonces, en ese viaje hacen dinámicas de grupo para que entonces empezar a unir no solamente al equipo pero Sino los padres. unir a los padres y a unir al equipo 2008 con el 2009 con el 2010 y que se conozcan. Claro, sí, sí, sí. Entonces, se hacen muchas dinámicas de grupo. Yo en México hacía mucho, desde entrenamientos de disfraces, desde caminatas, vamos a la naturaleza, vamos a caminar, a un trekking, muchas cosas así. Para mí los viajes generalmente que haces, los torneos, terminan uniendo al grupo siempre porque empiezan los chistes locales, todas estas cositas que pasan en los viajes de te molestó y no sé qué dijo y entonces ahí es cuando el grupo empieza a esta cuestión y que es Claro. importantísima. Muchas veces los entrenadores no le toman la importancia que es, pero es que la cuestión de grupo es vital para el éxito. ¿Cuáles son los mayores retos que te has encontrado en tu, bueno, en tu profesión? En el cargo este tan importante que tenés. Claramente es el pelear por el fútbol femenino cuando no es nunca prioridad. No estoy hablando de este club en general, en la vida, es la Sí, realidad desde el comienzo, digamos. desde el comienzo. Entonces es siempre estar peleando constantemente necesitamos esto y esto es lo que pasa. Como entrenadora o como directiva, para mí sería el ser directiva de fútbol mujer, que es siempre un reto igual. Y como entrenadora era siempre demostrar que sé, porque me toca hablar con un padre de familia que sabe, que cree que sabe más que yo, por el simple hecho de ser mujer y hombre, entonces tengo que demostrarle que no es así, pero como con trabajo, la verdad es que nunca lo tomé, pero para mí esos son los retos, el pelear por el fútbol femenino porque creo en él mucho, me parece fenomenal, yo lo llamo que será el futuro y el presente del fútbol, porque está tomando fuerza. Para mí ese ha sido el mayor reto, el pelear siempre constantemente por lo que creo que aparte es justo y el mantenerme como entrenadora, como directiva, siempre ética en lo que Claro. creo y honesta, porque muchas veces el mantenerme quien soy con los valores que tengo siempre es fundamental. Y ese ha sido siempre claramente pues algo difícil a veces porque se manejan muchas cosas, pero es tener claro quién eres también. Me dijiste que tenés casi 2.500 chicas, ¿no? A tu Sí. cargo. ¿Cuántas entrenadoras tenés? Tenemos en el club 12 entrenadoras, Dos, 12. 12, Wow, ahí venía mi pregunta, porque 12 entrenadoras. es muy, muy complicado ver a una mujer entrenadora en un equipo masculino, por ejemplo. Sí, y femenino Y también. de chiquitos, Uh -huh. porque si fueran de grandes ya, no sé, posiblemente sean mejor que los hombres. No lo vamos a negar eso. Ya hay referí mujeres, hay asistentes mujeres, Uh -huh. pero no se ve ninguna mujer a un alto, bueno, en primera división, en el fútbol mundial, que yo sepa, pero en mujeres sí que hay. En ¿Hace mujeres falta hay. más mujeres? Yo creo que sí. Creo que hace falta oportunidad, Claro, pero eso. también dentro del fútbol femenil, porque hay ligas en las que en fútbol femenil que la cantidad de entrenadoras es un 10%. Uh -huh. Entonces, tengo 0 oportunidades en el varonil y en el femenil tengo un 10% de entrar, porque el resto son hombres. Entonces, es generar, para mí va más allá de si eres mujer, si eres bueno, pero el problema es que las entrenadoras buenas mujeres no se les da esta oportunidad que se da. Pero eso a nivel mundial también la realidad es que el número de entrenadoras mujeres a nivel amateur, a nivel cualquiera, es mucho menor que el de hombres. Entonces, la pregunta realmente es ¿por qué las mujeres no están tomando esta como profesión? ¿O por qué se Claro, están claro. saliendo? ¿O por qué duran 3 años y se salen? ¿Es por falta de oportunidades? No, nunca voy a llegar al primer equipo. También puede ser, oye, es que quiero ser madre, pero el club no me va a apoyar en todo este tema y entonces lo tengo que dejar porque quiero tener una familia que no pasa en el varonil. Entonces, pero es a nivel mundial. La cantidad de entrenadoras mujeres es muy baja. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, que es como el siguiente paso como clubes, cómo tomamos estas exjugadoras jóvenes que vayan saliendo de universidad a que vengan y empiecen a ver el ser entrenador como realmente pues una carrera. También la realidad es que lo que le pagan a una entrenadora mujer va a ser mucho menor. Entonces, si no puedes vivir de eso, ya eres adulto, dices, oye, pues es que me tengo que dedicar a otra cosa porque pues tengo que comer. No me van a Exacto. mantener nadie. Aquí tenemos 12 y tenemos un total más o menos que aún así tiene que mejorar, tiene que subir, porque estamos hablando de un 10% más o menos, un poquito más del 10%. Tenemos aproximadamente 90 y tantos entrenadores. Las mujeres en el tenis hace varios años que lo están peleando para ganar lo mismo que ganan los tenistas masculinos y sin embargo todavía no lo han podido conseguir. Y eso que son muchas, ¿eh? Sí, y yo al final creo que, a ver, y toda la gente te dice, es que no generan lo mismo y lo entiendo perfectamente. Digo,
Pero si estás hablando en el tenis, lo que buscan es la equidad. El premio nunca va a ser el mismo, pero el premio de un hombre de 8, de mujeres es 2. Sí, claro. Es Sí, sí, sí. 25%, 30%. En mujeres estás hablando que un jugador hombre te puede ganar, no sé, 30 millones de euros y la mujer te está ganando 150,000. Es que no es ni el 1%. Sí, sí, Y, sí. la, las horas de trabajo, el trabajo es el mismo. Ahora, Abajo, los viajes, los hoteles, los gastos son iguales para todos. iguales. Pero Entonces, la entiendo que recompensa no. no es la misma. No, entiendo que no le va a ganar lo Ah, mismo que Messi o que no vas a ganar, lo entiendo. Es ajá, que genera más, pero no entiendo. Lo que se busca es esta equidad de decir, oye, pero yo no valgo menos del 1% de este señor. O sea, mi trabajo merece ser bien pagado, bien retribuido. Creo que va mejorando, porque ya hay jugadoras que están ganando, no van a igualar, pero ya es un salario digno. claro, Eh, claro. pero sí, sí, Lo que es pasa es que los buenos premios de los masculinos no hay ni comparación del femenino, pero claro, se gana posiblemente más en la propaganda, en los claro. sponsors, y ahí debe marcar la gran diferencia. Bueno, la gran diferencia no sé, pero la diferencia abismal sí. Tendría que, y en femenil tendría que empezar entonces, ¿qué marcas van a empezar a entrar? Y muchas de Claro, ellas lo que están ganando ya es de los sponsors, claro. de las redes sociales, porque por eso muchas igual ya empiezan también con Instagram y hacer muchísimo, porque es como ganan, pero a toda la gente le digo, es que no es que queramos ganar, que esta jugadora esté buscando ganar lo mismo que Vini Junior, no Claro. lo van a ganar, pero está pidiendo no ganar menos del 1% de lo que gana él. Entonces es un tema bien profundo, yo creo que va cambiando. Estados Unidos ha sido en eso pionero, la selección de Estados Unidos, donde ya han trabajado, digo, metieron hasta una demanda por equidad a nivel federal aquí, pero Es sí, que, la disparidad es claro, enorme y acá sí te puedo hacer ruido y a lo mejor te hacen caso. sí, sí, En sí, lo otros hicieron. países puede hacer ruido, pero el masculino es el masculino y el femenino es el Pero aparte femenino. me decían, es que a ver, no salen en tele y no venden tanto. Yo le decía, es que a ver, están ganando menos que el chico de la sub-20, que nadie lo Ujú. conoce. Ahí Sí, sí. explícame. O sea, te entiendo que no gano lo del primer equipo, pero no te entiendo que gane menos que el de la sub-20, que igual que no Y no lo lo conoce conoce nadie, y no lo nadie. ve nadie tampoco. No lo ve nadie tampoco, no vende nada. Entonces, ella sí sale en tele, ella sí tiene entrevistas, porque es primera división, ¿no? Entonces, eso era un poquito siempre mi pelea, le entiendo perfectamente, pero no puede ser que un chico sub-20 o sub-17 gane más que ella. La creciente profesionalidad en el fútbol de las chicas. A ver, ¿eso influye en algo en las categorías formativas? Sí, porque Sí, ¿no? ya hay un pathway para llegar a profesional que no existía antes. Entonces ya tienes estas jugadoras buscando, oye, ya es realidad. Claro. Antes lo que buscabas era, oye, lo único que quiero es una beca, termino de estudiar y pues ya acabó mi vida futbolística y haré lo que tenga que hacer. Ahora, con este crecimiento de ligas, pues las jugadoras ven una realidad de volverse profesionales y entonces pues a final de cuentas el trabajo es distinto, porque ya estás trabajando, por ejemplo, con nuestras categorías mayores para ser profesional o para poder llegar a estas universidades top y de ahí dar el salto a profesional. O sea, aquí ya tenemos, empezó una liga nueva profesional aquí en Estados Unidos también, la USL, y ya hay 2 o 3 jugadoras nuestras que ayudan en algunos entrenamientos al primer equipo profesional. Claro. Entonces, la mayoría ya tienen esa idea también, y entonces su trabajo, ya en lugar de ser solamente un universitario, pues va enfocado a que de ahí pueda saltar a profesional. Que Porque se vaya aquí, codeando con lo que saben. exactamente, porque aparte aquí generalmente eso es lo que buscan, dar el salto universitario y de ahí se van a profesional. En Liga MX Femenil, por ejemplo, ya tienen una liga sub-19 oficial. Entonces las chicas ya, y van a seguramente empezar una sub-15 como en el varonil. Entonces ya empiezan a ver este camino de formación para un primer equipo mucho más marcado. Entonces te cambia mucho dar hacia las mucho más pequeñas, porque las niñas pequeñas que quieren jugar ya lo ven real también. Ajá. Es muy diferente. El- Por ejemplo, cuando yo jugué. esta es una pregunta que me sale así para comparar. El fútbol profesional de Estados Unidos de las mujeres con el universitario tiene algo que ver. No, Nada que ver, ¿no? nada que ver. Nada que El ver. universitario se maneja con la NCAA y tienes que tener estatus de no profesional para poder jugar universitario en Estados Unidos. Pero podés pasar. Pero puedes pasar. O sea, si sos buena y Generalmente, eso, antes hacían, creo que ya no lo van a hacer, antes hacían un draft, como de la NFL y claro, sí, así, sí, sí, sí. igual, lo manejan igual, pero puedes pasar del universitario, es más, tú del universitario al año puedes decir, ya no voy a seguir estudiando y me voy directo al Gotham FC a jugar, o ya me voy a Europa porque ya me ofrecieron jugar. Sí, porque acá en Estados Unidos hay mucho.
en la selección de Estados Unidos de fútbol, todos los jugadores rajaron para Europa y ahí se han, digamos, fortificado, han aprendido y cuando vienen acá ha habido muchos jugadores muy buenos. Sí, sí, sí. Entonces lo que buscan es poderse mover. Y en niñas, la realidad es que ven mucho más la liga de aquí como una posible liga. Espero que cambie porque para mí puedes ver a un Barça femenino, a un Levante, un Chelsea, a un Lyon como posibles opciones. Sí, sí, sí. Pero aquí el nivel de la liga es tan bueno también que lo tienen muy cerca y lo ven muy posible. Y hay niñas que ya, o jugadoras que ya están también viendo la Liga MX femenil como una posible opción. ¿Qué Oye, pasa? uno ve los mundiales del campeonato de mujeres y la verdad queda, como se dice, alucinado, Sí, sí, porque el sí. juego que tienen, el temperamento, bueno, todo lo que significa ser un deportista de élite, lo ves desde la cancha. Sí, claro. Y ahora, por ejemplo, te digo, hay jugadoras, Mia Fischel jugaba en UCLA, creo, ¿No? va a Tigres Femenil y de Tigres Femenil la llama el Chelsea Claro. y se vuelve seleccionada, empieza ya a ser ser seleccionada nacional, se lastima la rodilla, se lesiona de cruzado un poco antes del Mundial, pero te digo, también ya hay otras ligas que están sirviendo de Claro, de plataforma, paso. pero la liga de aquí es una liga muy fuerte, la liga estadounidense, entonces las chicas que salen de aquí pues quieren ir a estos equipos. ¿Qué habilidades esenciales hay que tener para ser, como hiciste vos, que sos ahora, en un club tan grande, llegar a ser la jefa, como se dice? Para manejar, no solamente manejar los equipos, sino también a los entrenadores, Sí, que me claro. imagino que habrá de ideas totalmente diferentes. ¿Qué características tienes que tener? O cualidades, características, Primero, cualidades. primero creo que tienes que ser casi adicta al trabajo, porque sí. Poniendo una línea, porque lo he aprendido más grande, antes no lo hacía así, de mi vida personal y paro y no contesto y ya Sí, pongo un sí, sí. poquito más pero eh, tienes que amar lo que haces. O sea, a mí me encanta estar en la cancha, a mí me encanta el fútbol, hablo todo el día de fútbol, entonces para mí eso. Dos, tienes que tener un muy buen manejo de grupos y de personas, porque estás tratando personas, tú lo dijiste, hay entrenadores con unas personalidades y otros completamente distintas y los padres igual. Entonces, este manejo de personas tiene que ser, creo que es una de las mayores cualidades que hay que tener. Este manejo de emociones también y de personas, de no tomártelo personal y analizar y resolver, pero siempre con educación, siempre buscando entender a la otra persona, es bien importante, porque trabajas, pues es que trabajas uno con pasión, que es el fútbol, que cambia es diferente a cualquier otra empresa solamente por eso, porque es una empresa, pero manejas emociones, manejas fútbol y estás tratando con personas al día a día. Entonces ese manejo de personas de verdad te tiene que encantar y tienes que estar dispuestos a trabajar sábados y domingos y torneos y entender que es así. Entonces, por eso te tiene que gustar y creo que tienes que tener un muy buen manejo de tiempo y de priorizar cuáles son las prioridades en un club tan grande como este. Si me pongo a ver cada pequeño detalle, hago tanto que no hago nada. Exacto. Entonces, es priorizar un poquito a ver, en este semestre estos son los 3 o 4 puntos en los que tenemos que enfocarnos, ¿no? Para mí ahorita es metodología y entrenadores, es el poder entender si tenemos jugadoras con doble nacionalidad para que puedan jugar en equipos, en selecciones nacionales en otro lado, Claro. o tengan más oportunidades en profesional. Entonces, empezar a pavimentar este futuro para ellas. Y entonces pero es priorizando un poquito el hacia dónde vas. Y te digo, mucho hígado a veces, mucho hígado. Contar Este, 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003. sí, 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 sí. Así que, Dejártela pasar las cosas de repente, saber qué batalla peleas. La verdad es que también. Hay veces que no, pero eso. Y te digo, te tiene que solamente. encantar. O sea, te tiene que encantar el fútbol, te tiene que encantar el desarrollo de jugadoras, porque si no te apasiona esto, es que se vuelve pesado. Vamos a mirar el futuro, allá a 5 o a 10 años. ¿Cómo lo ves al fútbol femenil en el Dallas? Me En el encantaría club tener, donde estás trabajando vos ahora. No, no hablemos de claro, los otros, en el pero tuyo. me encantaría tener un equipo profesional aquí, que se lograra un equipo ya FC Dallas profesional. Creo que sería el logro mayor. Pero para mí mis objetivos ahorita 5 es que haya mucho mayor en las categorías inferiores, sub 6, sub 7, sub 8, que se extrapole, que podamos tener más y que esta metodología logre cambiar para que haya mucho más seleccionadas nacionales. Para mí es en 4 años quiero que toda seleccionada nacional que venga de Texas pueda venir de este club. Dallas es una ciudad multicultural. ¿Cómo influye la diversidad en el desarrollo de las jugadoras del club? ¿O es Pues muy pronto para decir lo que hace muy poquito tiempo que estás?
En mis 3 meses. No, creo que siempre la diversidad te va a ayudar en el desarrollo, porque esta diversidad va a traer distintas características, distintas visiones, porque habrá quien venga de Brasil y trae ya este tema. Es Sí, sí, más, sí. vi a una chica argentina hace un mes, en una de mis 2015, y traía esa furia, o sea, traía furia a la niña. Sí, sí, sí. Entonces, pues vas mezclando estas culturas y vas teniendo esta personalidad donde aprenden una de la otra, pero también futbolísticamente es que te da muchísimo porque tienes distintas genéticas, distintas maneras de ver el juego y lo puedes, un poquito como plastilina, pues puedes agarrarlo, moldearlo y hacer algo increíble. Creo que al final esta diversidad te puede ayudar, sobre todo dentro de cancha. Fuera de cancha, pues es un país donde respetas, donde hablas, donde tratas a gente de todo el mundo y creo que te abre eso el panorama, pero futbolísticamente para mí es que tengo niñas con distintas características genéticas y todo, que me puede hacer en México decimos un trabuco de equipo, no sé cómo digan en Argentina, un trabuco, Marisa, la verdad totalmente. ha sido un placer que estuvieras con nosotros. Te agradezco infinitamente y dice que se le decía suerte a los que no saben. Así que a vos no te voy a decir suerte. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer conocerte, hablarte. Me Uy, acuerdo, me acuerdo haberte visto. Al revés, es un placer poder platicar contigo. Siempre platicar de fútbol con gente que sabe como tú. Digo, es un absoluto placer. A mí me y la faltó mi verdad, cafecito, sí, sí, pero aparte que es verdad, era mejor jugar fútbol que periodista. a ver, como ¿Para los qué dos, lo vamos para a mí ¿Para fenomenal. qué lo vamos a engañar? Pero para mí fenomenal. Y la verdad que poder hablar de fútbol con gente que sabe de fútbol es que me podría echar aquí 10 horas más. Que me corren hoy del trabajo porque no haría nada hoy, Un día no pasa nada, es domingo, es domingo. Pero, pero entonces, de verdad que ha sido un placer Gracias, Marisa. conocerlos y Un hablar. abrazo muy Igual. grande, ¿eh? Y lo Nos mejor. vemos. Que Chao, les chao, hasta vaya. la próxima. Bye.